cordial saludo a todos los presentes. Somos alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco. El presente trabajo es representativo del curso de Manejo y Conservación de Suelos a cargo del ingeniero Teodoro Borba Chipani. Los integrantes del grupo son Herrera Tito Joseph Stephanie, Yogia Rodríguez Luzmar Damaris, Nisiama Escobar Irma Valeria, Muñoz Gutiérrez Daniela y Visa Sotomayor Anabel. Introducción. En el siguiente trabajo se dará a conocer acerca de los factores de formación del suelo, el clima, relieve, organismos humanos y el tiempo, con el objetivo de ampliar nuestros conocimientos y dar a conocer acerca del tema correspondiente. La metodología empleada fue de forma cuantitativa, con la recopilación de información de distintas fuentes. Los científicos de la ciencia del suelo clasifican a los 5 factores de formación del suelo como factores activos y factores pasivos. El clima y la biota se identifican como los factores activos de la formación del suelo, debido a que su influencia sobre el desarrollo del suelo puede observarse directamente. Por ejemplo, la lluvia, las altas temperaturas, el viento, los organismos, algas, hongos, lombrices, tierras y animales excavadores. Por otra parte, los factores pasivos son el tiempo, la topografía, el material parental, porque sus efectos no se observan directamente. El clima. El clima es uno de los principales factores que ayudan en la formación del suelo. Dentro de este resaltan 3 aspectos importantes: precipitación, temperatura y viento. Estos contribuyen al desgaste de la roca madre. Igualmente influyen en la existencia de las plantas, que sujetan el suelo y le aportan materia orgánica. La precipitación. La lluvia es uno de los agentes más importantes para la formación del suelo, ya que aporta el agua necesaria para disolver el material soluble del suelo, además de que permite el crecimiento de las plantas que aportan materia orgánica al suelo. También ayuda a traslocar material de una parte a otra. Ayuda a disgregar físicamente el material parental al congelarse o por el efecto de la salpicadura de la lluvia. Determina el tipo y la velocidad de muchas reacciones químicas que ocurren en el suelo. También son dependientes de la temperatura, del pH y el potencial redox. La temperatura. La temperatura influye en los procesos de formación del suelo al controlar la velocidad de las reacciones químicas, lo cual se duplica por cada 100 grados, que aumente la temperatura. Además, cuando la temperatura del suelo desciende por debajo de los 0 grados centígrados y el agua se congela, todas las reacciones en que se interviene el agua cesan, pero se producen procesos de alteración física al fracturarse el material parental debido al aumento del volumen, al solidificarse el agua. El color del suelo, la humedad y la cubierta vegetal también afectan en gran medida el calentamiento del suelo. Cuanto más oscuro es un suelo, más radiación solar absorbe. Los suelos arenosos con poca retención de agua se calientan y enfrían mucho más rápido que los suelos arcillosos con capacidad de retención de agua. La relación del silicio y el aluminio en la formación del suelo es respecto a la temperatura. Coulter observó que con ayuda de la lluvia constante, la relación del silicio y el aluminio y la arcilla aumenta con la temperatura, y que para mantener constante la intensidad de lavado, la elevación es 1 grado de la temperatura. Esta debe ir acompañada de un aumento de 3,3 centímetros de lluvia. Él dedujo que hace una medida de lavado pluvial denominado el factor de lavado. El viento frena la erosión eólica al interceptar el material transportado por el viento. Cuando las partículas del suelo están disgregadas y son de pequeño tamaño, son más susceptibles de ser erosionadas por el viento. Un suelo seco es más fácil erosionablemente. La vegetación frena al viento, protegiéndolo de su erosión, y la topografía termina en lugares con mayores o menor exposición al viento. Las intensidades del viento también determinan el tamaño de las partículas que se pueden disgregar o transportar.
Como segundo factor de formación del suelo tenemos al relieve. El relieve se define en términos de elevaciones relativas, pendientes y posiciones en el paisaje de pequeñas áreas que pueden causar fuertes variaciones en los suelos. El relieve es determinante para la precipitación efectiva ya que influye fuertemente en la relación escurrimiento-infiltración. Se conoce que los suelos permeables que se encuentran en áreas de poca pendiente reciben e infiltran casi todo el agua de lluvia. En cambio, los suelos que se encuentran con excesiva pendiente infiltran una pequeña parte del agua caída y escurren el resto. Entonces causan que las depresiones y áreas bajas reciban agua adicional, lo que a su vez sube el nivel de su capa freática y ocurre una génesis del suelo distinta. La acción de relieve sobre la génesis del suelo se puede dar por acciones directas e indirectas. En el primer caso, si la longitud o el gradiente de la pendiente son grandes, el escurrimiento superficial también será de gran magnitud, ocurriendo el arrastre y pérdida de la capa superficial del suelo, generando el proceso conocido llamado erosión. El relieve tiene mucha relación con los cambios de color que se observan en la capa superficial de muchos campos. Estos son consecuencia del proceso de erosión, a partir de que las áreas erodadas son más claras, mientras que las zonas de deposición del material perdido son más oscuras. Dentro del relieve existen algunas situaciones en pendientes inclinadas en las que la tasa de erosión está en equilibrio con la tasa de formación del suelo, en donde a medida que se reduce el espesor del horizonte A, la parte superior del horizonte B se incorporan a la parte inferior del horizonte A. Otra acción directa de relieve como factor formador del suelo es el escurrimiento subsuperficial que ocurre en los suelos con pendiente. Consiste en la migración de elementos coloidales o solubles por acción del agua llamado lavado oblicuo lateral, que ocurre en presencia de una capa lenta o nula de permeabilidad que se encuentra por debajo de la superficie del suelo. Entre las acciones indirectas del suelo, la posición de los suelos dentro de un paisaje juega un rol importante en la presencia y el nivel de la capa freática. Usualmente la capa freática tiene un parecido con menos amplitudes a la de la superficie de la Tierra. Esto implica que está más cerca en las deposiciones que en los puntos altos del paisaje. Se conoce que en los suelos bien drenados la capa freática no está presente o se encuentra lejos de la superficie. En cambio, en los suelos pobremente drenados que se encuentran en las partes bajas del paisaje, la capa freática se encuentra lo suficientemente cerca como para causar diferentes grados de falta de oxígeno y reducción, lo que a su vez repercute en un retardo del crecimiento radicular. Aspectos relacionados con el relieve. Tenemos el transporte por acción de la gravedad. En las zonas altas, sobre todo en las áreas en las que se presentan fuertes inclinaciones, el suelo está sometido a intensa erosión, por lo que la posición se considera residual y está conformada por suelos esqueléticos. A medias laderas, los suelos están sometidos a un constante transporte de materiales sólidos y solubles, por lo que suelen presentar pequeños o moderados espesores, y en ellos son muy abundantes los cantos angulosos tan representativos de los suelos coluviales. En la ruptura de las pendientes se produce la deposición de los materiales, por lo que en las posiciones de pie de ladera se forman suelos acumulativos que continuamente se están sobreengrosando. Características hídricas. El relieve también influye en la cantidad de agua que accede y pasa a través del suelo. En relieves convexos, el agua de precipitación circula por la superficie hacia las zonas más bajas del relieve y se crea una aridez local, mientras que lo contrario ocurre para las formas de relieve cóncavo. En las áreas altas tendremos un drenaje vertical rápido que pasará oblicuo a las laderas y quedará muy impedido en las depresiones. La pendiente. Dependiendo de la orientación, la inclinación, longitud y su forma, variarán los efectos producidos sobre el suelo, como la velocidad de escorrentía, la radiación recibida, erosión, etc. Por dar un ejemplo, las pendientes orientadas en hemisferio norte reciben naturalmente más radiación solar y por tanto son más cálidas. Como se puede ver en el cuadro de ahí, se hizo un estudio a dos bosques de Suiza, donde tenían una pendiente relativa, pero la diferencia era su orientación. Uno teníamos para el sur y otro para el norte. En el sur se registraron la mayor cantidad de temperaturas cálidas que a diferencia de la orientación norte. Es por ello que en forma general, dentro del efecto de la inclinación de una pendiente, se diferencia una pendiente pronunciada y una pendiente suave. En la pendiente pronunciada tenemos un buen drenaje, una elevada tasa de erosión. En cambio, en una pendiente suave se tiene un drenaje pobre y no hay erosión, predomina la deposición. En forma general o concluyendo, la pendiente tiene, mediante el cuadro siguiente, como pueden ver ahí, tiene distintos efectos sobre el relieve.
Los organismos, estos aportan una serie de servicios fundamentales para la sostenibilidad de todos los ecosistemas. Son el principal agente de ciclo de los nutrientes, regulando la dinámica de la materia orgánica del suelo, la retención del carbono y la emisión de gases de efecto invernadero. Además, que modifican la estructura material del suelo y los regímenes del agua, mejorando la calidad y eficacia de la adquisición de nutrientes de la vegetación y la salud de las plantas. En cuanto a la vegetación, las raíces de las plantas, al penetrar en el material parental, conducen a cabo una acción física, mecánica, biológica y química. Dejan espacios abiertos por los cuales circula el agua y el viento, a la vez que extraen, remueven nutrientes del material parental. La vegetación crea microclimas, reduciendo la velocidad del viento, formando un área de sombreado de la superficie del suelo. Además que los musgos y líquenes que crecen sobre las superficies de rocas contribuyen al proceso de meteorización del material parental. Los animales, estos realizan una tarea importante, ya que mezclan los residuos orgánicos en descomposición, llenos de nutrientes, con los minerales presentes en el suelo, y en la capa superficial se enriquece y se vuelve más fértil. Los animales, estos realizan una tarea importante, ya que mezclan los residuos orgánicos micro y macroorganismos. Estos viven principalmente en el éter o donde esté el abandono de basura, ya que encuentran las condiciones de temperatura, humedad, ventilación, luminosidad y espacio para poder satisfacer sus necesidades. Estos se clasifican por tamaño, tiempo de permanencia y hábitat en el suelo. En cuanto al tamaño, los microorganismos son organismos caracterizados por tener un tamaño inferior a 200 micrómetros. Los mesoorganismos son organismos que se encuentran en un rango de tamaño entre 200 micrómetros y 6 milímetros. Después están los macroorganismos, que son organismos que poseen un tamaño mayor a 6 milímetros. En cuanto al tiempo de permanencia, están los edafobios, que se tratan de los organismos que cumplen todo ciclo biológico en el suelo. Los edafófilos son organismos que prefieren vivir en el ambiente del suelo, pero obligatoriamente deben cumplir con su ciclo biológico en el suelo. Están los edafoxenos, que son organismos que no están adaptados para vivir en el suelo, pero pueden encontrarse casualmente en él. Después, en cuanto al hábitat en el suelo, están los hidrobios, que viven en el agua del suelo, que son bacterias, algas, protozoarios, nemátodos. Después están los atmobios, que se adaptan para vivir en la atmósfera hipógea del suelo, que son los hongos, artrópodos, moluscos y vertebrados. Los humanos han utilizado el suelo como un recurso casi ilimitado, del que han sacado cosechas modificando su desarrollo con abonos, laboreo, etc., y acumulando residuos que alteran su composición natural, además de la pérdida de suelo por la construcción de carreteras y ciudades, transformando zonas boscosas en áreas de cultivo. El uso intensivo de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales, así como la urbanización, han producido grandes cambios en las propiedades de los suelos. Muchos de esos cambios son conocidos e incluyen a la erosión, el drenaje, la salinización, el agotamiento o el enriquecimiento de la materia orgánica y de los nutrientes, la compactación y las inundaciones. A veces, la disposición de desechos sólidos produce un suelo nuevo que es poco más que una simple acumulación de basura. La disminución de la capacidad actual o potencial de un suelo para producir cuali o cuantitativamente bienes o servicios se llama degradación. La degradación puede ocurrir de manera brusca o directa, como la deforestación y el cultivo, o en forma gradual o indirecta por sustitución de la vegetación primitiva por una secundaria. Proceso de degradación de los suelos. La erosión hídrica es el desgaste de la superficie de la tierra, producido también por la acción del manejo que el hombre hace para la producción de bienes y servicios. La erosión eólica abarca tanto la remoción y el depósito de partículas del suelo como los efectos abrasivos de las partículas móviles cuando son transportadas. La salinización, solidificación, proceso por el cual se acumulan sales solubles en un suelo o por el cual se incrementa el contenido de sodio intercambiable en el suelo. Este proceso también es dependiente del manejo, como el riego con aguas salinas y osódicas. La degradación química incluye procesos como la lixiviación de bases. Este proceso también depende de la acción humana, como el reemplazo del monte natural por cultivos, que incrementa el lavado de bases y además algunos cultivos extraen muchas bases. También por la toxicidad debido al volcado de residuos.
La degradación física, que son cambios adversos en las propiedades físicas del suelo, también dependen del hombre cuando laborea el suelo y genera un pie de arado, o no deja cobertura o sobrepastoreo, o también compacto con maquinaria pesada. Y por último, la degradación biológica, que son procesos que aumentan la velocidad de mineralización del humus, es decir, la pérdida de materia orgánica resistente del suelo. Depende también del hombre por la relación carbono-nitrógeno de los rastrojos. El tiempo, considerado como un factor de formación de suelos, es en realidad una variable independiente, ya que no está influenciado por ningún otro factor ambiental. El reloj de formación de suelos comienza a funcionar cuando un deslizamiento de tierra expone una roca nueva al ambiente en la superficie, o cuando el desborde de un curso de agua deposita una nueva capa de sedimento en la llanura de la inundación, o cuando un glaciar se derrite y deja carga de escombros minerales. El material originario es en su tiempo cero de evolución, siendo sus características las propias de dicho material. Aquí comienza el proceso de evolución, es decir, comienza la acción de otros factores formadores, y estamos en presencia de un suelo joven. Eso no significa que tiene pocos años. Material orgánico, resistente a la alteración o que las condiciones climáticas no permitan una rápida evolución, o que se encuentre en una fuerte pendiente en un relieve normal de clima cálido y húmedo, con material orgánico permeable y alterable. La meteorización y la evolución del perfil serán mucho más rápidas que en un sitio con pendiente, en un clima frío y seco y con materiales resistentes a la alteración. Suelo maduro es un suelo que ha terminado su evolución y que se encuentra en equilibrio con el bioclima, siendo por lo tanto estable. Con el correr del tiempo, un suelo maduro se transforma en un suelo viejo o senil, en el cual las características adquiridas predominan netamente, siendo difícil distinguir las heredadas del material original y de la presencia de materiales muy resistentes a la alteración. Suelo maduro. Durante los primeros 100 años, líquenes y musgos se establecen en la roca desnuda y comienzan a acelerar la ruptura y acumulación de polvo y materia orgánica. Dentro de unos pocos años, pastos, arbustos y árboles pequeños ocupan con sus raíces una capa de roca desintegrada. Esto contribuye en gran medida a la acumulación de materiales orgánicos y a la formación de los horizontes A y C. Durante los siguientes 100 años, más o menos, se establecen especies arbóreas y multiplican la actividad de pequeños organismos que transforman las hojarascas, generando horizontes O. La velocidad de formación del suelo es muy variable. Se pueden encontrar valores desde 1 milímetro por año hasta 0,001 milímetro por año. Es de resaltar cómo la velocidad de formación del suelo decrece de una manera muy notoria con la edad, ya que en un principio el material edáfico evoluciona hacia la formación del horizonte A, que es el de rápida formación, y una vez formado este horizonte, el suelo se desarrolla originando horizontes B, de mucha más lenta formación. Se puede encontrar cronosecuencia en suelos de las terrazas aluviales de distintas edades. Las terrazas altas han estado expuestas a las acciones de otros factores formadores por más tiempo que las terrazas bajas de un curso de agua, y por tanto estas últimas son más jóvenes y están más proclives a recibir aportes de material originario. De todos los tipos de cronosecuencia, las terrazas fluviales son las más investigadas universalmente. Estas terrazas en condiciones normales presentan una clara correlación entre la cota de la terraza y su edad. De esta manera que la terraza alta es la más antigua y al descender son cada vez más jóvenes, hasta llegar a la terraza inmediatamente próxima al cauce, que será la de formación más reciente.